se les ocurre una consulta, la hacen en cualquier momento, ¿va? No se preocupen. Cuando uno está analizando un circuito, muchachos, todo lo que hemos estado viendo es para análisis, ya sea por partes o completo, y la forma de relajación de circuitos, método de nodos, método de mallas, simplificaciones como, digamos, representaciones como lo que es superposición ayer, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ahora, cuando ustedes trabajan, también uno busca técnicas de facilitación de alguna parte del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden utilizar lo que se conoce como transformación de fuentes. Sí. La transformación de fuentes es básicamente trabajar en un problema, ya sea con fuentes de voltaje o con fuentes de corriente, y transformarlo en el equivalente de uno o de otro. Imagínense que nosotros tenemos aquí una fuente de voltaje, por ejemplo. Aquí el circuito continúa, ¿verdad? Ahí vamos a tener esas terminales A y A'. Tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Cuando ustedes tienen estas condiciones, yo puedo hacer que la representación de esta fuente, visto desde estas terminales, sea equivalente a un circuito de una fuente de corriente. A eso es que se le conoce como transformación de fuente, ¿verdad? Eso se puede utilizar con fuentes dependientes o independientes, como es nuestro caso, ¿verdad? Tenemos esto aquí. Si yo digo, fíjense aquí es lo importante. Esa corriente I yo la puedo poner aquí, miren. Y digo que ahí está la corriente I. Y que aquí está un voltaje VA, digamos. Aquí está mi fuente de voltaje. Aquí viene una corriente I, miren, saliendo en esa terminal, porque aquí no es circuito abierto, sino que hay un resto de circuitos. Aquí está la resistencia, aquí está un voltaje, ¿verdad? Yo puedo representar por alguna necesidad de transformación, por algo, esa fuente de voltaje en serie con una resistencia a un equivalente de una fuente de corriente, pero fíjense bien, la fuente de corriente ahora va a estar en paralelo con la misma resistencia que antes estaba en serie. Miren. Aquí está la resistencia. ¿Cuánto va a valer esa fuente de corriente? Bueno, esa fuente de corriente va a valer V sobre R, ¿verdad? La fuente aquí la tengo representada con estas terminales más menos. Miren, cuando se convierte en fuente de corriente, en donde va el más, ponen la flecha, y en donde va el menos, va la colita ahí de la flecha. Miren. Así de esa forma. Importante, muchachos, acá. Hice la transformación, pero los datos, el resto del circuito no cambió, sigue estando ahí. Y la corriente I que nosotros mencionamos aquí sigue estando aquí. ¿Ve? Y entre las terminales A y A', sigue estando el voltaje A. Miren, eso no varió. Esto
es lo que se conoce como transformación de fuente. No sé si tienen alguna duda. Siempre va a quedar los mismos valores que teníamos antes en la terminal. Si yo aquí tengo este voltaje aquí en la terminal A', ese voltaje sigue estando ahí, ¿verdad? Si yo aquí tenía esta corriente, esa corriente sigue estando ahí. También, muchachos, lo podemos hacer en sentido inverso, ¿verdad? Nosotros tener una fuente de corriente, en este caso voy a ponerla así, dependiente, ¿verdad? Para que ustedes vean que también se puede. Tengo unas terminales B', aquí voy a tener una corriente B, por ejemplo, cualquiera, aquí voy a tener una voltaje de B, digamos. Esto es una resistencia R. Esta fuente puede ser dependiente o independiente, muchachos. Eso no hay ningún problema. La puse ahorita dependiente solo para que se fijen, para que se pueda trabajar. Esa fuente puede ser dependiente de voltaje o dependiente de corriente. Imaginemos que puede ser ambas. Es una K1 por una I A, digamos. O sea que depende de una corriente de cualquier otro lugar del circuito. O puede ser una K2 BA, ¿verdad? Dependiente de cualquier otro voltaje del circuito. Aquí, por supuesto, estamos asumiendo, bueno, aquí hay más elementos, el circuito sigue por acá. Entonces, yo puedo representar este circuito equivalente, fíjense bien. Y lo transformo como una fuente de voltaje en serie aquí con la misma resistencia R, que este estaba en paralelo, ahora aquí está en serie, miren. Y aquí sigue estando las terminales B', aquí sigue estando la misma corriente IB que existía antes, el voltaje que está aquí sigue siendo exactamente el mismo voltaje BB. Y aquí está dividido, podemos tener una fuente dependiente de voltaje, ya sea K1 sobre R dependiente de IA, como la llamé aquí, o ya sea una K2 sobre R, perdón, disculpe muchachos, no es sobre R, es por R. Un voltaje es igual a corriente por resistencia, que es el principio más simple, el que estaba violando ahorita. K1 por R, o lo vamos a poner por fuera aquí. Porque la idea es dejar R por, miren, K1 y A, porque es una fuente dependiente, o puede ser R por K2 por BA. Recuerden, muchachos, que lo que tengo aquí es corriente. Si yo quiero tener voltaje, multiplico el valor de la corriente por la resistencia. Esta corriente, en el caso de aquí, vale K1 por IA. Esta corriente, en el caso de aquí, vale K2 por BA. Por eso quedan multiplicadas, miren, por la resistencia. Ahí ven ustedes un ejemplo con una fuente dependiente o con fuente independiente. Pueden hacer el mismo trabajo. Digamos que es otra técnica.
de trabajo con los circuitos. Consulta, muchachos. Ajá, muchachos. No hay dudas. No, todo bien. Les recuerdo que esto es cuando está la fuente en serie con la resistencia, la fuente de voltaje o la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Si eso no se cumple, entonces la transformación de fuente no se puede hacer. Para no confundirse, Ingeniero, dígame. pero estas transformaciones se hacen para facilitar la resolución del circuito, ¿no? De algún modo. Sí, o En este para caso. obtener algún dato que usted necesite, pues ahí depende de cada circuito, la verdad, no. O sea, hay circuitos donde se va a poder hacer, hay circuitos que no. Eso de decirles en qué caso, no, ¿verdad? Eso es, depende de cada circuito. Por ejemplo, en un circuito que resolvimos ayer, una persona mencionó que se podía resolver por transformación de fuente. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a recordar cómo era ese circuito. Imagínense, vamos a ver. Si alguien lo tiene ahí copiado, el circuito era así, ¿ve? Ayer el primer ejemplo que hicimos de superposición, creo que era algo así. ¿Se recuerdan? Ayer planteamos ese caso, ¿verdad? No recuerdo cuánto valían las resistencias. Creo que esta valía 4, creo que esta valía 8. Y la meta era encontrar el voltaje aquí. Bueno, igual lo podemos hacer el ejemplo con otros valores, ¿verdad? Porque no me recuerdo los valores. Vamos a poner aquí 10 voltios y 2 amperios, por ejemplo. Aquí es un ejemplo de donde podemos aplicar transformación de fuentes siempre y cuando estemos conscientes de qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, fíjense, yo puedo transformar, digamos que estas son las terminales A y A'. Si yo lo que busco es este voltaje que está aquí, al que vamos a llamar B1, ¿verdad? Aunque no hemos puesto ningún voltaje, pero vamos a poner ahí. ¿Qué es lo que debería hacer? Transformar este lado como una fuente de voltaje en serie con una resistencia o transformar este lado como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Cómo lo harían ustedes? Recuerden que nuestra meta es encontrar ese voltaje. La fuente de corriente se transforma en voltaje. Esa es una opción. Como la fuente de corriente se puede transformar en voltaje, entonces es visto desde estas terminales. El voltaje B1, si ustedes se fijan, está entre estas terminales. Entonces, si yo lo transformo, este lado no lo voy a tocar. Miren, aquí siempre tienen la fuente. Permítanme, lo dejé muy cerca de esto. Aquí siempre tienen la fuente, aquí se convierte acá, ¿verdad? Aquí están siempre los 10 voltios de este. Aquí está la resistencia de 4 ohmios, pero a partir de la terminal, miren, A y A', voy a convertir esta resistencia que está aquí y esta fuente de corriente en una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Pero los valores que estaban en las terminales no cambian. El voltaje B1 sigue estando aquí, miren. B1 entre A y A'.
Ahora la resistencia de 8 ohmios va a quedar aquí y el voltaje, como está para arriba, aquí entonces va a ser así. Ahí transformé, miren. ¿Cuánto va a valer ese voltaje? ¿Cuánto vale, muchachos? 16. Exactamente. Así nos quedaría el circuito, miren. Ese es el equivalente. Ahí usé la transformación de fuente. Por supuesto, usé la transformación de fuente y las convertí en fuentes de voltaje. Ahora vamos a hacer la otra parte para ver cuál es más fácil. Voy a transformar, esto lo voy a dejar igual, pero de aquí, visto desde las terminales A', voy a transformar este lado con transformación de fuente. Entonces, fíjense bien, la terminal A y A' sigue estando aquí. Aquí sigue estando esa resistencia de 8 ohmios. Aquí sigue estando el voltaje V1, miren. Y aquí sigue estando la corriente de 2 amperios. Porque para este lado no lo toqué. La transformación la voy a hacer en este lado. Significa que ahora, para este lado, voy a tener una resistencia aquí de 4 ohmios, porque ahora pasa a estar en paralelo, ¿verdad? Con una fuente de corriente. ¿Cuánto valdría esa fuente de corriente? ¿Cuánto vale la fuente de corriente, muchachos? 2.5. Exacto. 10 entre 4. 2.5 amperios. Como aquí está más menos, entonces la flecha donde ve el más, la colita donde ve el menos. Miren. Ahora, para encontrar el valor de voltaje V1, ¿cuál es más fácil? ¿Este o este? Un compañero dijo que el primero, alguno opina que el segundo. Cualquiera de los dos, en realidad, para mí salen fácil, ¿va? Solo que hay que trabajarlo. En realidad, fíjense aquí primero, por ejemplo. Primero vamos a hacer este. Para encontrar el valor de V1 aquí, lo primero que tengo que hacer es plantear una malla para encontrar cuánto vale la corriente I. Entonces sería menos 10 voltios más I por 4 ohmios más I por 8 ohmios más 16 voltios. Como ya recorrí la malla, igual a 0. ¿Ves? Entonces me quedaría 12 por I es igual menos 10 más 16 son 6. Al otro lado pasa negativo, ¿verdad? A menos 6 voltios, miren. Entonces de ahí despejo I es igual a menos 6 voltios sobre 12 ohmios. Es igual a menos 0.5 amperios. Esa es la corriente que circula en el circuito. Ahora, puedo encontrar este valor de voltaje V, ya sea por este lado o ya sea por este lado, por cualquiera de los dos lados. Si yo trabajo por este lado, sería entonces, fíjense bien, menos 10 voltios más 4 ohmios por I. Y de ahí entro con la terminal positiva de V1. Sería entonces más V1 igual a 0. Esa ya es una malla abierta. Pero ya de ahí despejo V1. V1 es igual a 10 menos 4 por 0.5. O sea, igual a 8 voltios. Ese es el valor del voltaje 1. También lo pude haber hecho del otro lado, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Ingeniero, Bueno, dígame.
Se pudieron haber sumado las fuentes y de ahí usar divisor de voltaje para hallar ese voltaje. Es otra forma de hacerlo. Usted está en lo correcto. ¿Se fijaron cómo está resuelto aquí, verdad? Vamos a usar ahora su método. Para sumar las fuentes y usar el divisor de voltaje, tienen que estar conscientes de dónde la van a dejar. Si la van a dejar a este lado, más menos, o si la van a dejar a este lado, más menos. Porque no es lo mismo. ¿A dónde quiere poner la fuente? Donde está la mayor. Vaya, pues. Como la mayor está aquí, fíjese bien, entonces usted la suma y me quedaría así, ¿ve? Aquí una resistencia de 4 ohmios. Aquí una resistencia de 8 ohmios. Y aquí una fuente de 6 voltios, ¿verdad? Vamos a ver si queda así, sí. Entonces, mira. Ahora, ¿cuánto le quedaría ahí el voltaje B1? Aplicando divisor de voltaje. B1, que es el voltaje que está entre esta terminal y esta terminal, o sea, entre esta y esta, es igual a 4 sobre 12 por 6. ¿Cuánto queda eso? 2 voltios. Ah, 2 voltios le queda. 2 voltios queda. ¿Por qué me quedó entonces el otro valor? ¿Será que calculé más la corriente? Vamos a ver. Igual da punto 5 la corriente. Sí, igual da 0.5, sí. Entonces fue que la calculé mal, ¿cómo se llama? Porque el voltaje aquí, ya sé. Yo mismo cometí un error de la vez anterior. Pero bueno, ¿verdad? En todo caso, muchachos, aquí tienen ustedes otra forma de calcularlo, ¿verdad? Ahora, en esta parte que está aquí, ya vamos a regresar a eso, en esta parte que está aquí, el cálculo, ¿cómo lo hubieran hecho? Ya en el circuito, en la simplificación de este.
Ajá. ¿Cómo lo harían en este caso? Yo creo que se suman las fuentes y se hace también transformación, ¿cómo se llama? Por divisor de corriente. Es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Por divisor de corriente encuentra la corriente, pero lo que andamos buscando es el voltaje. Se suman en paralelo y luego se hace método de mallas. Sí, pero repítame eso, se suman en paralelo. ¿Qué cosa se suma en paralelo? La resistencia. Se resuelven en paralelo. Bueno, Es que te digo, se suman. Vaya, pues, ¿cuánto queda el paralelo de 4 y 8? Un cuarto más un octavo, 8 tercios. 8 tercios. ¿Y si suman las fuentes? Entonces, al final, lo dejan así, ¿verdad? Ya les voy a explicar algo, muchachos. Permítame que les explique algo antes de... ¿Cuánto queda ahí? Fíjense bien, aquí tienen 4.5 amperios y aquí tienen... ¿cuánto era? Me decían 8 tercios. De ohmio, ¿verdad? 8 tercios era. Sí. ¿Cuánto es 4.5 por 8 tercios? Vamos a darle. 12. ¿Cuánto es? 12. 12. 12 voltios. Perfecto. Aquí está correcto. Ya van a ver. Si ustedes lo hacen de esta forma, ya van a ver, para que se fijen en algo. Yo por andar de apurado cometí un error. Pero bueno, ya les voy a explicar. Sería entonces 4.5 amperios por 8 tercios de ohmio es igual a 12 voltios. En realidad, muchachos, ese es el voltaje correcto. Y ahorita vamos a ver por qué nos dio diferente de los dos casos anteriores. En el primero es bien fácil. Voy a plantear la malla y ya van a ver el error. Perdón, ¿está alguien hablando ahí? ¿Teniendo una consulta? En el primero no puso el signo negativo en los 10 voltios. Exactamente. Ese es el error. No le puse signo negativo. Era así, ¿ves? Si planteamos la malla, fíjense bien, menos 10 más 4 por I. Menos 10 más 4 por I más B1, B1 lo había llamado, así B1, igual a 0. De aquí despejo B1 es igual a 10 menos 4 por I, pero I vale menos 0.5. Ese fue el error que cometí. Me comí este signo. Por alguna razón hay descuido, ¿verdad? Entonces esos son 12 voltios. Ahora, muchachos,
El divisor de tensión que utilizamos para encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohmios fue correcto. Está bien trabajado, pero el voltaje en la resistencia de 4 ohmios no es el voltaje que buscamos. ¿Se fijan? Y les voy a explicar por qué. Cuando resolvimos, si yo encuentro el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, cuando yo sumo las fuentes, por supuesto lo encuentro. Puedo encontrar cualquiera de las dos aplicando divisor de tensión, pero el voltaje en la resistencia de 4 ohmios es el voltaje que está de aquí a aquí, ¿ve? Estos que están aquí son los 2 voltios que encontramos. ¿Bien? De allí a allí hay 2 voltios. Cuando aplicamos el divisor de tensión, eso fue lo que encontramos. Pero el voltaje que nos interesa no es el que está de aquí a aquí, sino el que está de aquí a aquí. Cuando nosotros sumamos las fuentes, desaparece este nodo, ¿ve? ¿Se están fijando en el detalle ahora? Voy a borrar esto porque espero lo copien. Teníamos el error que había cometido aquí, era que no le había puesto negativo al punto 5, por eso no me daba 8, en realidad dan 12 voltios. Allá está correctamente encontrado, dan 12 voltios. Ya miramos entonces eso. Ahora voy a borrar para que miremos eso aquí. Voy a volver a hacer eso que hicimos. Si yo sumo estas 2 fuentes de tensión, me va a quedar esta resistencia de 4 ohmios y me va a quedar esta resistencia de 8 ohmios. Y me va a quedar una fuente de tensión aquí de 6 voltios. El nodo A sigue estando aquí, ¿ve? ¿A dónde está el nodo A'? A ver si alguien me lo ubica. Captan ahora por qué no dio 12 voltios, ¿verdad? Este voltaje en esta resistencia es el voltaje que está de aquí a aquí, miren. O sea, este voltaje que está de aquí a aquí. Pero el voltaje que yo busco está de aquí a aquí. El concepto de divisor de tensión está correctamente aplicado. Pero no nos sirve para encontrar el voltaje que buscamos. Copiado. Vaya pues. Ahora, muchachos. Esos son métodos de transformación de fuente. ¿Ustedes saben qué cosa es una caja negra? ¿Han escuchado el concepto? De los aviones. La caja negra de los aviones es un dispositivo que sirve para grabado de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? En nuestro caso estamos hablando de caja negra de circuitos, que es algo, es un dispositivo en el cual ustedes saben que está formado por elementos de circuitos que ustedes conocen, pero no saben cuál es la forma del circuito. Imagínense que yo pongo aquí, lo pongo y les digo, bueno, aquí tengo un circuito. Yo sé que es un circuito formado por elementos lineales, lo voy a llamar el circuito N, es un circuito lineal. Ese es el único dato que yo tengo. Pero vengo y les digo, miren, aquí tengo unas terminales y aquí tengo otras terminales. Es otra forma de enfocar una caja negra. Hay varias formas de enfocarla, esta es una de ellas, ¿verdad? Y vengo yo y empiezo a hacer mediciones. Le pongo un voltaje aquí y cuando le pongo un voltaje mido esta corriente. Cuando mido esta corriente también mido el voltaje que hay acá y mido si hay corriente aquí y empiezo a hacer mediciones. Le empiezo a meter datos y empiezo a medir datos en ambos lados para saber exactamente cómo se comporta, qué cosa es la caja. Aunque yo no sepa, permítame muchachos.
Estamos de vuelta, muchachos. Entonces, les decía, empiezo a hacer mediciones para uno y para otro lado. Y al final, obtengo una descripción del circuito. Imagínense, se las voy a poner aquí. Más o menos, voy a decir, si yo aquí llamo a este voltaje B1 y a la corriente que va en este sentido, corriente I1, y si aquí hubiera un voltaje B2 y aquí hubiera una corriente a la que voy a llamar I2, así de esa forma, entonces puedo describir el comportamiento del circuito. Vaya pues, B1 va a ser igual a I1 más BI2 y B2 va a ser igual a C I1 más DI2. Miren. Cuando se vaya, muchachos, el enlace se vuelven a meter para terminar la clase, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes la descripción de comportamiento de la caja negra que yo tengo aquí. En base a esos datos, yo puedo resolver el sistema, el circuito, lo que sea. No importa que tenga otras cosas externas, ahí lo tengo aplicado, ¿ves? Esos datos me describen el comportamiento del circuito. No sé lo que tengo. O sea, no sé cómo está distribuido. Sé que tengo resistencias hasta el momento. Como lo hemos visto, sé que tengo resistencias y fuentes tanto dependientes como independientes. ¿Cómo está distribuido? No tengo la más mínima idea, pero lo describo desde las terminales de esa forma. Esa es una forma de describir